Amigos de Leyendas del Fondismo, próximamente estaremos entrevistando a Jorge Castelblanco, leyenda del fondismo colombiano. No se la pierdan. Saludos a todos los amigos de Leyendas del Fondismo. Hoy nos encontramos nada más y nada menos que en Bogotá, Colombia. Miren con quién, con una leyenda del fondismo de Colombia, Jorge Castelblanco. Don Jorge, gracias por esta gran oportunidad, porque esto es un privilegio para mí realmente, el poder venir a visitarlo a su hogar, está por ahí su esposa también, y poder compartir, ¿verdad?, con todos los fanáticos del fondismo, no solamente de Puerto Rico, también de Colombia, de México, de todas las partes de Latinoamérica, su historia, cómo comenzó en el deporte, más importante en el atletismo, en el fondismo, y cómo fue su ruta, cómo fue su camino. Así que si gusta primero enviar un gran saludo a todos esos fanáticos y esos amigos que tiene allá en Puerto Rico. Qué alegría, sencillamente me siento muy halagado y muy homenajeado que dos amigos de Puerto Rico que vengan a hablar de atletismo vengan a mi casa, a mi país a saludarme. Porque yo hice historia allá en Puerto Rico hace 55 años, 55 años, y que todavía se acuerden de Jorge Castelblanco, para mí es maravilloso. Muchas gracias por venir, ojalá que pasen un buen momento aquí en mi ciudad, en mi país. Ustedes me trataron allá como si fuera yo puertorriqueño, más que puertorriqueño. Tuve de todo, amistad, una muy buena universidad, una muy buena preparación académica, me dieron trabajo, me dieron todo. ¿Cómo no voy a estar yo agradecido con Puerto Rico? Maravillosa isla, maravillosa gente. Quiero mucho a pueblos especiales, sitios especiales, como son Adjuntas, Utuado, Castañer, Yauco, Cabo Rojo y muchos otros sitios, pero de esos, especialmente esos lugares. Muchas gracias por venir, Jorge. Muchas gracias, bienvenido a mi país. A usted por recibirnos. Antes que lo vaya a olvidar, porque quizá entonces no me quieren allá en Puerto Rico de regreso, esto, son muchos los atletas de esa época que lo saludan. Me da miedo mencionarlos porque estoy seguro que se me van a quedar algunos. Eduardo Vera, Chelías de Jesús, Jaime Vélez, Radamés. Me disculpan, son muchos nombres y ahora mismo pues, mi mente va a las millas y no puedo recordar todos los nombres así, pero créanme que son muchísimos los que lo mencionan cuando yo los entrevisto a ellos. Su nombre siempre queda en alguna parte. No porque Jorge Castelblanco era tremendo atleta, no porque Jorge Castelblanco era muy inteligente en las matemáticas, eh, o muy caballeroso. Era un sinnúmero de cosas que mencionan que yo dije, tengo que conseguirlo, porque es que eso fue una estrella de Mayagüez y hay que entrevistarlo para conocer su historia. ¿Usted es original de qué parte de acá de Colombia? Colombia está dividida en departamentos, son espacios para gobernar, se llaman departamentos. Yo soy del departamento de Boyacá. Yo estudié mi high school, mi escuela superior, en Tunja, que es una ciudad que está a 2.850 metros sobre el nivel del mar. Multipliquemos eso por 328, eso es muy arriba, Sí, sí. sí, muy arriba. Pero yo soy de un pueblito cercano a esa Tunja, esa ciudad llamada Tunja, un pueblito que se llama Genesano, Genesano, Boyacá, Colombia. Usted se crió en esa altura, en ese pueblito que estaba a ese nivel de altura. O sea que ya posiblemente genéticamente ya estaba, la naturaleza le había regalado parte de la genética que lo ayudó a tener esa gran condición física. ¿Cómo comienza Jorge Castelblanco esos primeros pasos en el atletismo? Quizás no en el atletismo, quizás jugando, quizás divirtiéndose y ya estaba practicando sin darse cuenta. Mire, yo soy no tanto del campo, pero sí nací en una finquita donde se veía el pueblo, se veía Genesano. Y yo bregaba mucho con la rueda, con los aros,
con las carreras entre compañeros. Mi padre era agricultor, cultivaba, y yo debía ir a avisar a los trabajadores a largas distancias. Yo tenía que correr todos los días cuando llegaba el maestro ya a entrar a clases, porque de mi casa se veía la escuela donde yo estudié Ujú. y tenía que todos los días hacer esa carrerita porque mamá era muy sigilosa para que no perdiéramos tiempo. Entonces nos mandaba corriendo a hacer la fila para poder entrar a clases. O sea, yo me divertía en mi infancia muchísimo, me divertía muchísimo. También íbamos al río a bañarnos en la escuela y de regreso siempre habían carreritas. Yo me acuerdo mucho de eso. Ya en Bogotá, cuando vine a una temporada a Bogotá, como a los 14 años, yo viví donde una familiar y el esposo era un militar retirado, Miguel Montúfar. Me decía, Jorge, ¿qué hace en la cama a las 5 de la mañana? Levántese a correr, a hacer ejercicio, a hacer algo. Y me sacaba él como buen militar, me animaba para que yo hiciera carreritas por la mañana y fuera al Parque Nacional que me quedaba cerca a hacer carreritas. Esa es mi historia de infancia. ¿Usted es uno de cuántos hermanos? Nosotros éramos 7 hombres, todos hombres, imagínense. Hacíamos también mucho deporte. Teníamos equipo de basquetbol en la casa. Íbamos a los pueblos cercanos de nosotros, a Ramiriquí, a Nuevo Colón, a jugar basquetbol en el equipo Castel, Deportivo Castel. Entonces, siempre el deporte ha estado en mis venas, siempre el deporte ha estado en mis venas. Estando yo en estas correrías, empecé a enterarme de que en Puerto Rico habían deportistas, atletas con unas becas de universidades. Arrechea, me acuerdo, Arrechea, Joaquín Velázquez Arbeláez, Julio Abadía, Pedro Arciniegas, Armando Parra, habían atletas que estaban con becas en las universidades. Yo desde que estaba empezando la escuela superior, empecé a animarme de que si algún día podía ir a estudiar fuera de mi país, porque con 7 hermanos para ir a una universidad era muy complicado y muy costoso para mis padres poder patrocinarlos. Claro. Y entonces, digamos, para la escuela superior, para ese nivel, ya estaba practicando un poco más claro lo que es el atletismo. En la escuela, un profesor Chaparro de Sogamoso hacía competencias como parte del examen de educación física. Y ahí en el curso donde yo estaba, había muchachos que ya habían competido. Mi apellido Cuervo, que ya había ganado y eso caminaba como un pato, muy orgulloso porque ganaba. Y entonces en esas carreras yo gané, yo ganaba ya. Y me empecé entonces a entusiasmar. Dije, bueno, entonces será empezar a entrenar porque si yo sin entrenar le gano a una persona que tiene reconocimiento, ¿por qué yo no me pongo a entrenar a ver qué pasa? Y a ver si el sueño mío de estudiar universidad se puede cumplir. Y ahí comienza, ¿quién lo comienza a ayudar o comienza a entrenar por su cuenta o alguien le ayudó? No sé. Eso era por mi cuenta. O sea, yo comía mucha panela que decían que daba energía, cosas de esas. Yo vivía en un hospedaje en Tunja, no podía exigir tampoco una alimentación muy especial, sino lo que me ofrecían. Pero doña Chiquinqui era una señora que nos quería mucho, me ofrecía una ponimalta, que decían que energía, que cosas así, pero yo no tenía una alimentación así nada especial, sino lo de todos los días, lo de eso de paso a paso, pero no nada especial. Eso era. Claro. Comienza a entrenar por su cuenta y dónde, o sea, cómo se da a conocer, ¿verdad? Porque en algún momento comienza a competir internacionalmente porque me dijo que fue a Puerto Rico a competir. ¿Cómo llega, cómo llega a Puerto Rico? Eh, eh, ¿De qué manera lo invitan a Puerto Rico a correr? En esas correrías yo empecé ya y fundamos un club que se llamaba el Rutier Club con otros 5 amigos y veníamos a Bogotá, vendíamos cosas, promocionamos elementos de comer, empanadas, etcétera, para poder tener para los transportes y llegar a Bogotá. En uno de esos viajes a Bogotá, estaba el campeonato distrital, competí con Víctor Mora, que era muy nombrado, ya él era
ese sí que era un pavo real. En esa época ya era muy nombrado. Y le gané en una pista de la Universidad Javeriana. Ahí me empezaron a tener en cuenta. Entonces, ¿A qué distancia? 5.000 metros. 5.000 metros en una pista le ganó a Víctor A Mora. Víctor Mora. Posteriormente, Puerto Rico trajo una delegación para un intercambio deportivo con Colombia y competimos en Bogotá. En esa oportunidad yo competí en los 1500 metros, mi competencia favorita, y logré bajar de 4 minutos en Bogotá a esta altura en una pista de tartán, una pista de carbonilla, De perdón. Carbonilla. Sí. Me parece que con zapatillas, yo no conocía nada de eso de spikes y ganchos, nada de eso, yo no conocía nada de eso. Y logró bajar de 4 De minutos. 4 minutos, eso fue una noticia. Entonces, ahí me empezaron a tener en cuenta y después vino una delegación de Colombia para competir en Coamo, la maratón San Blas de Illescas. Y vine a competir Y fue allá a Coamo. a Coamo. Estando en Coamo, dije, pues Mayagüez está cerquita. Me voy para Mayagüez, cogí un colectivo, un taxi donde lo pagan varias personas, llegaba al colegio. Busqué al entrenador de atletismo, traje recortes de periódicos, de lo que yo hacía, notas académicas, y logré hablar con el doctor José Enrique Arraraz, el primer rector del colegio. Yo llegué allá sin tanta turno, sin tanto, me llevó el entrenador y hablé con el rector. Y me recibieron bien, les gustó lo que yo estaba haciendo, lo que había hecho en Coamo, donde quedé sexto lugar. Y me dijeron, véngase Castelblanco, para acá lo vamos a ayudar. Y si le queda tiempo, porque estudiar ingeniería es un poquito complicado, no representen las competencias estudiantiles. Con ese ofrecimiento me llegaron a Bogotá los pasajes y llegué aquí a Puerto Rico a estudiar. Esa es la historia para yo vincularme a la universidad. A mí nadie me fue a traer allá a Bogotá, sino que yo llegué de mi cuenta, pedí una información, pedí una posible ayuda para estar en la universidad, me la ofrecieron. Golo Laracuente, gran personaje, preocupado por eso, el doctor José Enrique Arraraz, me aceptaron y logré representar a la universidad. Y yo me dediqué fue a eso, a representar a la universidad y a estudiar. Nada de olímpicos, nada de panamericanos, nada de centroamericanos. Fue a sacar mi título de ingeniero y a representar dignamente a la Universidad de Puerto Rico, al Colegio Mayagüez, y creo que lo logré. O sea que de una que fue a competir en el medio maratón San Blas de Illescas, también fue a Mayagüez y de una al presentarse allí y mostrar su resumen, logró conseguir la beca. Logré conseguir la beca, eso fue una ayuda tremenda para mi familia, porque 6 hermanos, 7 hermanos para ir a la universidad era muy complicado. Entonces suavizó la actividad económica de mis padres también para poder patrocinar de alguna forma a mis resto de hermanos. Todos somos profesionales, Sí. Químicos de la Universidad Nacional, ingenieros civiles de la Universidad de Santo Tomás, eh, todos tienen su profesión. Otro ingeniero civil también de la Gran Colombia. Mi hermano, logré también conseguir una ayuda para un hermano a ir a estudiar en Puerto Rico ingeniería mecánica. Se graduó de ingeniero mecánico. Qué bien. Porque el señor don Rafael Mangual, un gran amigo, de pelo blanco, un gran amigo de Rafael Mangual, donde yo tomaba café una vez a la semana en la casa de él, mandó una carta a la embajada aquí y logré que mi hermano consiguiera una beca también para estudiar ingeniería mecánica. Y estudié ingeniería mecánica. ¿Qué más podía pedir? No. No faltaba nada. Entonces, comienza estudiante atleta, creo que comienza primero con los campotraviesas. Dominó los campotraviesas. En esa época, en el segundo semestre, en mi época, se hacían los campotraviesa. Eso implicaba eliminatorias y finales. Yo gané todas las finales, todas las eliminatorias. Ahí tengo los trofeos, los tengo por ahí guardados. Luego se los mostramos. Sí. Y también me motivó participar en un campeonato nacional de campotraviesa. También lo gané.
Decían allá que con nueva marca, no sé cuáles marcas serán ahora ni cuáles serían las marcas, decían que con nueva marca en Calley. O sea, yo, La distancia, recuerda la distancia que se hacía en esa época. mm, cal- Ahora son 10 kilómetros, ¿no? Pero no sé en esa época. yo calculo que es lo mismo, sí, calculo lo mismo. No sé exactamente la distancia. Tengo el recorte del periódico, tengo el trofeo, pero no sé la distancia que en aquella época se corría. ¿Dominó desde qué año? ¿Desde el 70, 71? Yo llegué a Mayagüez en 1969 en mayo, Sí, hice curso de verano de inglés y matemáticas y empecé a competir en 1971. Había un reglamento y sí, competí 3 años. sí. En esos 3 años, la única vez que llegué a segundo lugar fue en unos 5.000 metros, creo que fue en 1971, pero yo estaba preocupado, tenía otra preocupación. Había corrido el día anterior 10.000 metros. Yo tenía pendiente los 1.500, yo nunca había hecho esas competencias de 10.000, 5.000 y 1.500. Y me di cuenta que Manuel Pérez, mi compañero de equipo, De estaba Isabela. cerca de Isabela, me parece que era Isabela, ganó, pasó, yo no arranqué, yo lo dejé pasar porque eran los puntos para la universidad. Y yo tenía pendiente los 1.500. Representaban la misma institución. O sea que, de todas Sí, formas, era uno o dos, uno o dos, sí, podían era haber digamos, pasado dos de la universidad, del colegio. Yo hubiese quedado tranquilo porque eran puntos para la universidad. Yo nunca me preocupé por ser el primero en todo, en esa oportunidad. Pero eran puntos para la universidad de claro. Mayagüez, que en ese año quedamos como los mejores anotadores. Para él fue muy emocionante porque le ganó nada más y nada menos que a Jorge Castelblanco. Y entonces, aunque son de la misma institución, y es obvio, ¿verdad?, que los puntos es para la institución, pero siempre está ese deseo de ganarle al mejor, ¿verdad?, de ganar la medalla de oro. Uno nunca compite para el segundo o el tercer lugar, uno trata de ganar. Y para él, pues, según ¿verdad?, nos cuentan algunos amigos de allá de Isabela, pues fue muy emocionante el haber ganado esa carrera. Que entendemos ahora, ¿verdad? Pues Jorge Castelblanco tenía un 10.000 encima y luego iba a correr un 1.500 que iba cargado. Así que Sí, es comprensible, ¿verdad? eh, sí, yo nunca he estado en esos tres competencias en 2 días. 10.000 el primer día en Levittown, me parece que era en Levittown, y ese día en las justas, en el estadio de las justas, en los 5.000 y después los Era 1.500, en el Irán Bison, si no me el equivoco. Gran Sí, Bison. sí, Sí. Entonces, fue una buena experiencia y Manuel es un claro. gran amigo, un ingeniero civil también. Yo estuve en la casa de él, me hospedó, es una persona maravillosa. O sea que no me quejo por nada. De allá de Yauco, si no me equivoco, hay un Efren y su hermano que se hospedaban con usted. Nos cuenta un poco sobre esa historia allá donde se hospedaban. Mire, yo tenía en Puerto Rico unos sitios donde me invitaban y me daban todo. Este es su cuarto, Castel, ahí está la nevera abierta, está la nevera, lo que quieran. Era en Yauco, en Adjuntas, en Autuado, en Cabo Rojo. Yo tenía, es como si yo fuera de la casa. Me decían, ahí está, esta es su cama, este es su cuarto, ahí está la nevera, que se diviertan, salimos a dar alguna vuelta. Era maravilloso, era maravilloso estar allá. En la Junta estaba la familia Folguera Belvis, una finca muy bonita donde han filmado novelas, me parece. En Utuado estaba el doctor Vega, el doctor Vega, Carmencita. Estaba la familia Álvarez, que tiene la mueblería Álvarez, también una sucursal en Arecibo. Fernando, mi gran amigo. Joel Folguera, mi gran amigo, mi Malcorra. Y en Yauco, los hermanos Alfonso, Iván y Efren. En Cabo Rojo también tenía amistades. Me dice que compitió 3 años en las justas. Básicamente ganó todo. Ganó los Campos Traviesa. Ganaba 10.000, ganaba 5.000, ganaba 1.500, con la excepción ¿verdad? Del 5.000 que hablamos. También corrió en calle. Algunas carreras que lo invitaron. Bueno, en las carreras en calle empiezo por Calle, donde el Campeonato Nacional de Campo Traviesa, que lo gané.
la universidad me consultó si yo quería ir a correr a Río Piedras, la maratón del Club de Leones. También la gané, tengo el trofeo. Él conserva los trofeos. Aquí ahorita se los mostraremos, ¿verdad? Durante el video. Él conserva los trofeos que tienen, Sí, tienen varias décadas. tiene 55 años. Cuando yo llegaba a Colombia en el avión y me veían los trofeos, me preguntaban, ¿y eso de qué es? Aquí se acostumbraron en esa época a hacer una requisa de la aduana, que no sé, que trajeron unas cosas raras. Nunca me esculcaron mis maletas porque yo llegaba con mi trofeo cargado y son los que tengo aquí guardados. Esa es la historia de los trofeos. Todo eso los Imagínate, traje. habría que desmontarlo para que cupiera en la... Y en Puerto Rico antes obsequiaban unos trofeos que eran un poco exagerados. Sí. Me dicen algunos atletas como César Mercado que tuvo una vez un trofeo de 8 pies, que tuvo que desmontarlo y luego no sabía cómo montarlo para atrás. Bueno, aquí tengo un trofeo, ese es en Lajas, la maratón de la Candelaria, de Lajas, creo que este es el trofeo. Imagínese eso para echarle una maleta. No, no, no. Y ese día en Lajas venían unos atletas de Estados Unidos con unas familias que los habían invitado y traían el trofeo. Quién sabe si la idea era llevarse el trofeo para Estados Unidos, pero yo gané en esa oportunidad, el trofeo de el maratón de la Candelaria se llama. ¿Recuerda la distancia de esa carrera? No eran las calles, una subida y bajada, subida y bajada. No, calculo yo 10, 12 kilómetros. Sí, Lo 12 llamaban kilómetros. maratón sin ser la maratón, porque la maratón son Sí, claro, 40 los 42, kilómetros. los 42 kilómetros. Sí, pero antes tenía mucho, Mm. ¿verdad? Ese nombre, maratón, hablaban como de larga distancia. Una carrera de algunos 12 kilómetros. Me dice que también corrió el del Club de Leones. Club de Leones de Cabo Rojo. Está el trofeo, un trofeito pequeñito, el del Club de Leones de Cabo Rojo. Eso fue en el 1969. Imagínense lo que tiene el trofeo. 56 años, pues yo nací en el 68. Y este es el del Club de Leones de Río Piedras, ese que está ahí, ese grande, también, el Club de Leones de Río Piedras. Además de Puerto Rico, corrió aquí en Colombia, corrió en algún otro país. No, bueno, aquí en Colombia sí competí en la primera maratón de los barrios que se llamaba, que le logré ganar a Víctor Mora, que ya en esa época sí era un duro, eso sí era un Sí, pavo sí. en esa época, Víctor Mora. Le logré ganar Además del 5.000 metros en pista, le ganó también en calle. en la calle, en la Oh, pero primera maratón de los barrios, por 5 segundos de diferencia. le dio 2 golpes fuertes a Víctor Mora. Pero él es un gran personaje y un gran competidor. No, no, claro, Lo claro, respeto todos mucho conocemos. y lo que ha hecho por Colombia es maravilloso. Ese hombre merecería una estatua aquí en una pista atlética y no le han hecho nada de eso. Él merece mucho porque fue un gran atleta. Es una leyenda del fondismo. Él ganó en muchísimos sitios. San Blas ya ganó como 3 o 4 En veces. San Blas, San Villesco. Silvestre también. Sí. Esto. Entonces, no corrió fuera de Puerto Rico y Colombia, en otros países, digamos Venezuela, que hacían había un medio maratón. ¿Hasta qué distancia llegó a correr? Mi distancia amada y que yo quiero mucho son los 1500 metros. O sea que usted era De más que nada un semifondistas. semifondista. Porque da uno corre 300 metros y dice falta 3 vueltas. Eso ya casito. Sí. En cambio, en 5000 metros. Pasó la mitad. Te faltan 12. Faltan 12. Uy. Y No, y el cuando 10.000 ni se diga. sí, El 10.000 ni se faltan diga. 24 vueltas. No, yo me considero un enamorado del semifondo de los 1500 metros. Y tengo la satisfacción de que en una competencia aquí en Bogotá, competí con Puerto Rico, bajé de 4 minutos, el primero en la historia, que bajó en 4 minutos en Bogotá. Esa es una En arcilla. satisfacción. En pista de carbonilla llaman eso. Ajá. Creo que con tenis. ¿No? En esa época no se utilizaban los tales clavos. Menos de 4 minutos en zapatillas, no en gancho, no en spike, en clavo. Entonces, digamos, si usted se considera semifondista, ¿verdad? O fue semifondista, su carrera favorita era el 1500, ¿se considera un atleta rápido, fuerte, rítmico? ¿Cuál era su mayor cualidad como fondista o como semifondista? Yo diría que era el ritmo, porque yo, parte de mis entrenamientos, yo corría vueltas. Entonces sabía con qué esfuerzo cada vuelta daba.
Ujú. y yo era muy bueno para finalizar. Por ahí tengo unas fotografías que más tarde las puedo compartir de cómo yo Cerraba bien. salía de último cuando, Ok, cuando yo corrí los 1500 metros en Bogotá, sí. salí casi de último y logré llegar Eso es lo en los mejor. primeros lugares. Digo, cada cual tiene su estilo de correr. Hay quien sale al frente, hay quien sale en el grupo, que es peligroso porque mucho codazo. Sí, Carreras de 1500 metros, pues saben que son atropellantes. Pero recoger cadáveres es lo sí, mejor. sí. Eh, entonces me dice que su carrera favorita era 1500, pero recuerda hasta qué distancia es la carrera más larga que haya corrido. Corrió San Blas, ya ahí tiene 21 Sí. kilómetros. Eh, Cuando corrí San Blas, lo vi difícil, Sí, realmente lo vi sí. difícil. Cuando pasé por el pueblo subiendo, que hay que subir y regresar, Ajá. Gaston Roll ganó esa vez, Víctor Mora corrió, llegó, me parece que tercero o cuarto, Pérez de Costa Rica, De Costa Rica, sí, sí. Pérez también Manuel Pérez, sí. llegó antes. Yo llegué sexto, pero la vi grave, porque era una distancia muy larga para mí. Yo estaba acostumbrado a No, no 10.000, estaba entrenando para esa no, distancia, no, pues. no. Pero ¿Que recuerda qué marca más o menos hizo? Porque yo, creo, eso se puede conseguir, pero de verdad que no la tengo aquí a la mano. no, Fue menos de 1 hora 10, por ahí. por ahí cerquita de la hora y 10. Hora 10, ok. Sí, hora y 10. Pero para mí fue difícil, para mí fue complicado, pero llegué. Llegué y cumplí mi sueño. Y mi papá llegó a buscar mi patrocinio para poder estudiar y ser algo en la vida, porque es que Claro, claro, el atletismo está bien como una diversión, pero es un gancho muy importante si uno lo sabe utilizar claro. para cuidarse, ser ordenado, ser responsable, ser disciplinado y para estudiar, porque casi uno todavía no va a estar corriendo. Y tengo la Claro. satisfacción de haber sacado una buena carrera, una buena preparación. Regresé a Colombia, hice obras maravillosas, más que todo para la Policía Nacional, para la Embajada Americana, para la seguridad del país. Y mi última obra fue un campamento de una fundación de cristianos de Estados Unidos, la Fundación Rollins. 100 hectáreas, muchas construcciones. Es una maravilla lo que se hizo allá y donde la gente ahora ha recibido la inyección de quién es Dios, por qué Dios debe ser importante en la vida de uno, Claro que sí. por qué Dios le cambia a uno la forma de pensar. Y ha sido, cada año van allá 50.000 estudiantes a ese campamento que yo pude construir para esa fundación. Entonces, maravilloso. Pero eso es por la preparación académica con que llegué y las experiencias de trabajo que tuve en Puerto Rico para poder practicar mi profesión. Claro. El atletismo se termina en algún momento, eso es claro. O sea que usted entiende que el atletismo fue la llave, la herramienta para lograr su profesión. Sí, para lograr mi profesión y para poder suavizar la preparación académica de mis hermanos. Todos son profesionales. ¿Usted es de los mayores de sus hermanos Yo o, soy o el, el del medio? yo soy el segundo El segundo, del sí, de los segundo, mayores. segundo. Más tarde, si hay posibilidad, tengo una fotico de la familia Claro, sí, la mostraremos. Sí, para sí, que sí, sí. la puedan mostrar. Todos los hermanos. Porque me siento orgulloso de mis hermanos, de mi formación de infancia de mi mamá y de mi papá también, de mi padre. Y ahora tengo una inyección tremenda de la importancia de Dios en mi vida, Muy que bien. eso me ayudaba a pensar diferente, a actuar de otra forma y a tener una familia hace 41 años que me casé. Excelente. O sea, la vida le ha brillado con gratitud. Sí, también cuando estuve en Puerto Rico hubo familias extraordinarias que uno veía cómo es una familia, cómo es que debe comportar una familia. Allá en Utuado, el doctor Vega, familia, en las juntas, la familia Folguera Belvis, eh, la familia Alfonso, en Yauco, donde yo iba, siempre estaba observando lo que es una familia y aquí cuando llegué a Colombia ah, puse en práctica lo que yo vi allá en las familias. Y tengo una familia hace 41 años, tengo 2 hijas y ya tengo una nieta y vivo feliz acá. Oiga, atletas que recuerde allá en Puerto Rico con los que tuvo que batallar.
Porque To- Eduardo Vera, ya lo dijimos el- ahorita, que el- tuvo que luchar con Eduardo Vera, un el chico. caballero, es una persona, todos unos caballeros, unos competidores, parece que se preparan, lo hacían a conciencia. Carlos Báez también, está Sadón Méndez, me acuerdo ahora, Sí, de Ibonito. Sado. de Bonito, También de Ibonito, parte Coamo, parte de Ibonito, que corría así, ¿recuerda? sí, sí, sí. Radamés Vega. Radamés lo veo ahora en las redes, por allá Sí, con su sigue, esposa, aún continúa corriendo. sí, Aún continúa corriendo. Y Eduardo Vera también hace sus carreritas de 5 sí. kilómetros. Pero Chelías de Jesús Chele. empezaba a correr, Sí, él él era más empezaba. joven. Yo iba a los pueblos a dar mis cátedras de atletismo y a decir a los muchachos, corran, pero estudien. Yo tengo por ahí fotografías de reuniones con estudiantes de high school, donde yo los reunía y yo corría con ellos y les daba charlas por qué es importante correr y la salud y Claro, las becas que ojalá se claro. consigan sus becas en las universidades. Yo los motivaba. Tengo esos recuerdos por ahí guardados y me oían, pues, con tanta publicidad que me hacían allá. Sí, sí, sí. Y una Sí, llevar el anécdota, mensaje, compartir el mensaje. Sí. y una anécdota, en aquella época casi nadie corría por las calles, me veían correr y decían, ¿qué hace ese loco por ahí corriendo? Yo salía de Mayagüez por el zoológico, creo que se llamaba el zoológico, Sí, sí. salía arriba, allá para el puente de Añasco, por todos los cañaduzales corriendo, me venía por la número 2, si no me Sí, equivoco, sí. llegaba a Mayagüez corriendo, iba a Guadilla y corriendo regresaba, y ese que hace, yo solo por ahí. Cuando después yo fui, me enteré o me he encontrado mi sobrino que vivía allá, Sí. Javier, mi sobrino, que hay mucha gente corriendo y que en los pueblos hay pistas atléticas para Sí, que la sí. gente practique. Eso es una maravilla. Yo no sé, no me atrevo a decir que yo tuve en esa campaña o que parte de ese cambio de la gente del deporte soy por lo que me viene, por lo que yo hacía. Ojalá que sea verdad, pero en aquella época yo era solo por las calles corriendo y hoy en día muchos lo hacen. Pero es muy posible porque los años 70 y los años 80, los 90 también, pero 70 y 80, hubo un boom, digamos, un crecimiento grande del fundismo, donde había muchísimos atletas muy buenos de nivel elite compitiendo entre ellos. De ahí salieron pues muchísimos nombres, que no quiero mencionarlos a todos porque son muchísimos nombres, y también en la rama femenina. Esto, básicamente en Puerto Rico, casi todos los pueblos, si no me equivoco, hay una pista atlética, que eso es importante para que se puedan desarrollar los muchachos. Antes que lo olvide, me dijo Jaime Vélez, no sé si usted lo recuerda, él compitió Sí, por la UPR. posteriormente, Sí, pues, posteriormente, sí. Me dice, de todos los colombianos que han estudiado en Puerto Rico, que yo conozco, él era el mejor atleta y mejor estudiante. Así que eso es verdad. Le paso la información, no me lo invento yo, eso lo dice Jaime Vélez, que fue entrenador también de la Interamericana. sí, en aquella época había entrenadores famosos, Pato en la Católica, no me acuerdo el resto, Vélez, sí me acuerdo ese Él apellido, también pero fue más valioso en el sí, 81, creo que sí, posteriormente, sí, habría que que también verlo, ganó sí, 10 señor, mil, 5.000, 1.500 metros. sí, sí. Pues en un reportaje que me hizo, que está en el Nuevo Día, que me hizo don Ismael Trabal, Ajá. que ya murió. Él era muy amigo y una vez me invitó a la oficina y me hizo unas preguntas y hizo un reportaje. Sí, Entonces el reportaje empieza Jorge Castelblanco, estudiante de honor y gran atleta del CAM. Y hace un recuento de todo lo que hemos hablado. claro. Voy a facilitarle ese reportaje de don Ismael Trabal, un personaje que yo admiré mucho y que él también logramos hacer buena amistad. Para que usted vea a dónde ha llegado su nombre, ¿verdad? Que todavía se recuerda, como usted dice, 55 años, y todavía se escucha su nombre allá en Puerto Rico entre los fondistas, principalmente los, ¿verdad? Los que estuvieron en esa época, lo mencionan muchísimo. Hay una anécdota que no quiero dejar pasar porque vaya, ya se enoja. Hay yo le digo un muchacho, pero es un señor ya, ¿verdad? Ramón Luis de Bayamón, que creo que le escribió una Sí, anécdota sobre sí, sus ganchos, sí, sí, los ganchos que usted regaló. sí, sí.
Sí, me Y acuerdo de él. Sí. él los utilizó en una pista en Guaynabo, Ramón Luis, que estoy dando tu información. Estoy me la contó a mí también, que él usó sus zapatillas y se creció ese día cuando le dijeron que era de Jorge Castelblanco. Esos son los ganchos de Jorge Castelblanco. Y él hizo una carrera fenomenal ese día en 10.000 metros. Así que, Ramón Luis, aquí está el dueño de los ganchos. Si lo tiene todavía, debe devolvérselo. No, mentira. Bueno, Ramón Luis, muchas gracias porque esa historia ya me la mandó en las redes sociales y yo la disfruté y la disfruté muchísimo. Muchas gracias por recordarme eso. Y eso hace referencia a que cuando yo me gradué, yo dije hasta aquí fue. Ya tengo mi grado de ingeniero, ya cumplí mi sueño de tener una profesión Claro. para prepararme para la vida. Entonces regalé esos ganchos. Sí me acuerdo perfectamente, Ramón Luis, de ese momento. Y gracias por el elogio, gracias por recordarme de esa forma. Imagínense, lució bien, no lució bien, lució grandioso en la justa, en los campotraviesas, carreras de calle también que hubo por allá también lució bien. Acá en Colombia se ganó nada más que a Víctor Mora en 2 ocasiones. Eh, y lo más importante, ¿verdad? Que logró su título académico como ingeniero civil. ¿Qué más? Y también que uno es útil para, yo regresé a mi país y es uno útil para el país. Yo aquí he tenido la suerte de hacer muchas obras para la seguridad a través de la Policía Nacional. Allá un general José Domingo Murcia Florian de Caldas, Boyacá, se enteró que yo estaba cotizando y me dijo él, inviten siempre a Castelblanco a licitar, a cotizar, siempre invítenlo. Y siempre tuve trabajo en la policía, Sí, no con contratos directos ni dando plata, sino concursando con precios. Yo cobraba poquito, pero ganaba algo. Entonces ese era mi secreto. Y la mejor satisfacción que yo tengo es la construcción de un campamento oh, sí, en Chinauta para la Fundación Rollins. Es una fundación cristiana. sí, Entonces allá van los estudiantes de los colegios de Bogotá y de la provincia, aquí de cerca de ese sitio, a saber quién es Dios. Y Dios les ha cambiado la vida a muchas personas. sí, Y hoy piensan diferente. Me cuentan que el último año llegaron 50.000 a sí, ese campamento que construí, o sea, que ayudé a construir y que dirigí. Esa es la mejor satisfacción que yo tengo excelente. realmente como ingeniero civil. De alguna manera se mantuvo en contacto con el deporte, ayudó en alguna ocasión a algún atleta, dándole, quizá no entrenándolo, pero quizá dándole alguna recomendación. Allá en Puerto Rico yo iba a los pueblitos, tengo fotografías, fotos por ahí, y le daba charlitas a los estudiantes de high school. Ujú. Iban a la pista, yo los reunía, yo les decía la importancia del deporte, la importancia de alimentarse bien, la importancia de estudiar, porque el deporte le da a uno disciplina. Si lo lleva bien, le da a uno disciplina, sabe que es responsabilidad de la vida. No sé cuántos cogerían esos consejos, pero iban y participaban de las charlas. Y acá en Colombia, ¿logró conectarse con algún atleta colombiano Aquí, para pasarle su experiencia como atleta? aquí en Tunja yo fui presidente de la Liga de Atletismo de Boyacá por muchos años. Sí, Logré acompañar a los deportistas de los campeonatos. sí, Y siempre había su regadita, su rociadita, como se dice, sus palabras de ánimo para ellos. claro, claro. Y No, y la experiencia atlética nunca está de más. sí, yo pienso que se hizo un buen papel aquí, pero ya es otra época, ya ahorita ya uno está caminando despacio, Claro. ya todo es pasado, Sí, ya sí, todo no, es no, pasado. claro, pero es importante, ¿verdad? Regalar, yo digo así, regalar la experiencia, ese conocimiento que usted tiene como atleta de diferentes distancias, porque aunque su favorita era el 1500, pero dominó también el 10.000, también un gran corredor de campo traviesa, o sea que era versátil en lo que es el fondismo. Me dice que visitó allá Paipa y vio a algunos de los atletas puertorriqueños por allí. Yo fui a un hotel de Jacinto. Jacinto López, que yo había oído hablar
de Jacinto López y que tenían un Paipa, un laboratorio, una pista donde daba clase, donde entrenaba atletas. Y logré de casualidad llegar allá y conocer a Jacinto. Cuando yo llegué allá donde Jacinto dije, yo soy Jorge Castelblanco, yo le gané a Víctor Mora, era mi presentación aquí. Y llamó a Víctor. Inmediatamente llamó a Víctor Mora por teléfono y lo localizó. Mira, aquí Sí. está Jorge Castelblanco. Entonces dice Víctor Mora, yo no puedo olvidarme de quienes me han ganado. ¿Cómo voy a olvidarme? Y yo quedo sorprendido realmente, pero Ok, él hace un gran papel acá en Paipa, porque la altura es claro. considerable, la altura, y él tiene una pista atlética donde maneja entrenamientos. El sitio es maravilloso para entrenar, hay un lago, hay áreas verdes, hay bosques, es un sitio muy apropiado para entrenar. Y él tiene un hotel Sí. donde se hospeda la gente, donde los alimenta bien y los anima. Y, Jacinto es muy especial para mí, lo aprecio mucho. Después de haberlo conocido, lo aprecio mucho. Excelente. Incluso tuvo hace poco, para la preparación del maratón de Australia, si no me equivoco, eh, tuvo allá en el campamento a Sifan Hassan, que es la campeona olímpica, Sí, sí. que no es poca cosa tener a Sifan Hassan en su campamento. Igual muchos puertorriqueños, como Héctor Pagán, que le dicen el capitán, eh, Alexander Torres, vamos, no quiero olvidar los nombres de ellos, el dominicano Álvaro Abreu, van mucho también ahí a entrenar. O sea que es un lugar reconocido por los puertorriqueños que van, que les gusta ir ahí Mm. a Paipa, a ese campamento cerca, es un lugar bueno, tienen buena, ¿verdad?, aceptación, eh, y pues eso nos une. Sí. Hay varias cosas. Yo tengo una anécdota que una vez yo estaba en Tunja, en mi ciudad, cuando yo fui gerente del acueducto Tunja, también comparte mi experiencia y mi preparación en Puerto Rico, donde trabajé en el acueducto de San Juan. Sí. Yo estaba en Tunja caminando cuando encuentro Cheto Rojas. A Cheto Rojas, sí, de Y Cuamo, me Puerto Rico. como con un grupo Sí. de muchachos. ¿Qué hacen por acá? No, venimos de Paipa. O sea, eh, no sé si el hecho de que yo hubiese entrado en las montañas, porque eso es una montaña, Tunja Sí, es una sí. montaña, ellos los haya motivado para venir a entrenarse aquí en Colombia. No sé cuánto yo contribuí en eso, pero ese día lo recibí y le ofrecí un almuerzo con habichuelas, porque allá llaman habichuelas lo que aquí llamamos los frijoles. Ajá. Entonces, Granos, frijoles, sí, habichuelas, todo es lo mismo. sí, entonces Sí, me encontré Cheto y los invité a almorzar y Cheto, un gran líder de Coamo, llamando en esa época era la autoridad en el atletismo, Cheto Rojas. sí, hay varios personajes allá que fueron los impulsadores, los que impulsaron el fondismo, digamos Cheto Rojas, Freddy Vargas, Modesto Carrión, que fueron personas que ayudaron a crecer el deporte. Mire, siempre hay el mejor momento, ¿verdad? Que siempre se lo pregunto a los atletas. Y el peor momento. Digamos, quizás más de uno, pero ¿cuál usted entiende que fue su mejor momento como atleta? Porque en su vida, pues, quizás pues, su familia, su esposa, Dios, el título universitario, pero como atleta, su mejor momento, ¿cuál usted cree? Yo pienso que cuando le gané a Víctor Mora, porque fue una gran promoción de la primer maratón de los barrios, y él realmente estaba en la cúspide, yo creo que ya había ganado en esa época San Silvestre una vez, me parece. Era un personaje, un gran atleta, entonces yo ganarle eso parecía en colores en el periódico acá. Fue luchado, fue una Fue luchado, lucha le gané por 5 segundos. por 5 segundos. Fue luchado, Ah, muy luchado, pero fue una gran satisfacción y estaban mis hermanos animándome. tenía fanaticada también allí. Entonces, ¿qué más uno puede pedir? O sea, ese momento fue muy especial. Y otro momento también muy especial cuando yo fui condecorado como el mejor anotador de las justas del 71. Tengo el trofeo también. Una gran ovación, ¿verdad? Una ovación, eso fue en la Universidad Interamericana. Yo me puse el gabán y la corbata y saqué todo lo que tenía para irme a ese reconocimiento. Qué bien, qué bien. Y como todo, siempre hay un momento malo.
no sé, quizá hay alguna anécdota de que se haya caído en alguna carrera, se tropezó, estaba, como decimos nosotros en Puerto Rico, estaba como una baja, pero se enfermó el día antes. No sé, algo que le haya Mira, pasado que tengo un recuerde. evento cuando fui a un campeonato de atletismo en Cali, el colegio donde yo estudiaba aquí en Tuve, la high school, me patrocinó de cierta forma porque había una cooperativa y de alguna forma yo manejaba la cooperativa. eh, me patrocinó de alguna forma a ese viaje a Cali. Y cometí el error de comer. Aquí las cosas en Colombia nunca se cumplen casi por el horario. Ujú. Dicen a las 3 de la tarde competencia de 1500, 5000, 10000, me parece que eran 5000 metros. Dije, a lo mejor se demora, voy a almorzar, voy Lo a comer. adelantaron, Y lo adelantaron, o sea, el evento. o ese día fue a la hora. Ah, Entonces yo comí muy cerquita de la sí, competencia. Entonces tuve que retirarme. sí, sí. Después un periodista dijo que era que yo me había drogado, que una barbaridad. Sí, es unos inventos que hacen algunos. Pero eso fue muy lamentable que me hubiese pasado, lo hice mal, pero que la gente hubiese pensado eso. Sí, tampoco va a publicar, bueno, fue que comí una hora antes, pero ya, no, ¿verdad? Eso ya es difícil de decir. Don Jorge Castelblanco, hemos intentado, ¿verdad?, pasear por su historia deportiva y parte de su vida. Es imposible, como yo siempre digo, cubrir todo porque son muchas carreras hace mucho tiempo, ¿verdad? También, y entonces pues recordar todos los detalles, las mejores marcas, pues también es complicado. Por lo menos recuerda, ¿verdad? Esa que fue que bajó de 4 minutos en 1500 metros En Bogotá, en Bogotá. Hay unas marcas por ahí que eso las podemos poner luego, las marcas que hizo en 10.000 metros en la justa, porque esa es la medida exacta, porque yo sé que siempre hay unos conflictos de que las rutas estaban mal medidas para esa época, pero la pista nunca está mal medida, la pista es la pista. Y pues ahí están las marcas que usted hizo en 10.000, en 5.000 metros. Eh, Llegó a correr 800 metros. no, no, eso no, Y, y eso es muy rápido. Eso, sí, ahí hay mucha velocidad. eso es Y gente un poquito más grandecita y sí, 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 sí. de más tranco. Yo no, Y el tren ven como obstáculo que mucha gente también se tiraba esa. no, Es una carrera media suicida. eso ya saltar un obstáculo, el charco, no, eso ya necesita su preparación. Y tiene uno Claro. que estar preparado. Hay que estar fuerte también en Sí, una carrera. Carlos Baez era un experto en esa carrera. sí. El caballo de hierro le decían. Pues hemos tratado de dar un paseo y de contar parte de su historia para que, ¿verdad?, todos los que lo recuerdan y los que no sabían quién es Jorge Castelblanco, pues ahora tienen parte de su historia. Más valioso en las justas para aquella época de los comienzos de los 70, ganador de diferentes campo traviesas en Puerto Rico. ¿Qué podemos decir? Logró representar al colegio de Mayagüez, ahí está, orgulloso, orgulloso del colegio, Yo guardo esto como mi bandera. un Tarzán. Cuando yo escucho el himno del colegio, no con la letra que eso de que tornemos compañeros de fuerte y dulzón, no, es el himno verdadero, la música. Yo me pongo casi de pie, casi lloro. Yo quiero más el himno del colegio, la música del colegio, que el himno nacional. Para mí es parte de mi vida. Y apenas lo escucho en las redes, que lo repiten, que las banderitas, que lo que hacen los desfiles, yo me pongo casi de pie, disfruto mucho. Qué Pero la bueno. música, no esa letra de dulzón y que borrachón, no, eso es el original. La música por ahora, porque la letra, lamentablemente no lo conozco la letra verdadera. Ese maravilloso himno colegial. Y soy colegial, aquí me ven. Ahí está. Don Jorge Castelblanco, una vez más, gracias por esta oportunidad que para mí de verdad es un honor poder venir aquí a su casa a entrevistarlo. Era un sueño que teníamos, que también estaremos entrevistando a Luis Barbosa. Eh, pero pues se logró. Estamos aquí y esto es para ustedes, para que compartan estos videos maravillosos de leyendas del fondismo, que no queden en el olvido.
son gente que pusieron un granito de arena, puso el colegio de Mayagüez bien en alto y no se pueden olvidar. Esas cosas no se pueden olvidar. Si quieren enviar alguna vez más, un saludo a toda la fanaticada de todo el fondismo del mundo. Mire, Puerto Rico, Colegio, Universidad de Puerto Rico, son parte de mi vida, son parte de mi existencia. Lo que yo tengo ahora acá, mi familia de hace 41 años, mi formación profesional, mi formación académica, el ejemplo de familias que yo conocí allá en Puerto Rico, han hecho de que yo lleve aquí el timón bien. Creo llevarlo bien. Tengo y cometí posiblemente también muchos errores. He cometido errores también, pero yo trato de emular lo que ya aprendí. Tengo familias ahí muy especiales. La familia Avilés, Antonio Avilés, Pedro Sepúlveda Borrás, que ya murió, que hicimos una pequeña sociedad que se llamaba CAS, Castelblanco, Avilés y Sepúlveda, que más que todo era para compartir y visitar los sitios de Puerto Rico y tratar de hacer proyectos. En la familia Folguera Belvis en Adjuntas, la familia Vega en Utuado, mmm, la familia Alonso en Yauco. Se me pueden olvidar nombres y lamento mucho, pero han sido muy especiales en mi vida, guardo los mejores recuerdos y ahora con tanta dificultad que hay para viajar allá a Estados Unidos, lamento eso y esperar 3 años, 2 años para una visa. Yo lamento eso por no poder volver allá a recordar mis tiempos, ir a Mayagüez. Mayagüez es una ciudad estudiantil maravillosa. La gente se quejaba por lo que no hay mucha diversión. Yo fui a estudiar. A mí nunca me hizo falta la discoteca, nada de eso. Yo lo que quería era estudiar. Y allá me consiguieron un trabajo en la biblioteca donde yo trabajaba. Tenía mis ingresos para mis gastos menores. Pero yo tenía el resto. Tenía la matrícula, tenía la cafetería, eh, hasta libros me daban. O sea, ¿qué más podía pedir? No podía pedir absolutamente nada más. Y ese amor que me dedicaron, esa dedicación, me hizo a mí tener responsabilidad para defender el verde colegial, que es parte de mi vida. Yo quiero mucho a mi verde, a mi colegio y a todos los que han hecho parte de mi estadía allá en Puerto Rico. Muchas gracias. Otra anécdota, sin ser mi hermano nada de atleta, el don Rafael Mangual, gran amigo de pelo blanco, que es donde yo tomaba café con mucha frecuencia, en Sánchez Ramírez, me parece, frente al colegio. Le dije, tengo un hermano que me puede acompañar, pero para traer a estudiar. Él mandó una carta, o la rectoría de la universidad mandó una carta a la embajada americana, consiguió una visa, fue a estudiar allá con beca. Un hermano mío con beca porque era mi hermano, fue ingeniero mecánico, muy famoso en la Sonoil. ¿Qué más puede uno pedir? ¿Qué más uno puede tener palabras para agradecer lo que me han querido allá? Ojalá que yo aquí en Colombia los haya hecho quedar también bien, ojalá. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad, Jorge, por haber venido, por dedicarse a esculcar, a escarbar la historia de personas que practican un deporte que es el principal de todos, la base de todos, y que siempre es de estar uno por las calles corriendo solo, ocasionalmente acompañado. Claro. Entonces, es un gran mérito que esas personas que le hemos dedicado tiempo al atletismo lo reconozcan. Eso es una maravilloso. Esta cachucha voy a aguantarla como parte de mis trofeos porque la agradezco muchísimo. Vino Jorge con su esposa a acompañarlo. Una maravilla que... Le traímos un poco de Puerto Rico. Sí, maravilloso, pero más que todo la visita. Sí, sí. Y que usted lleven ya 13 años de casado. O sea, es un ejemplo también para la sociedad. Que ustedes se acompañen, que cada persona haga su evento, su colaboración, para que las leyendas del fundismo sean una realidad. Muchas gracias, Jorge. Gracias a usted, gracias a usted. Como siempre, queremos agradecer a Típica Artesanal. Típica Artesanal estás en Colombia, acá en Bogotá, endulzando a los colombianos con todas las delicias que nos regalan para, ¿verdad?, regalarle a los atletas.
aquí la señora va a administrarlo para que duren. Muchas gracias a todos por seguirnos. Recuerden en las redes sociales, en Facebook, en el canal de YouTube, compartan, por favor, suscríbanse, es de gratis, no cuesta nada suscribirse y ven todas estas entrevistas y las que seguiremos haciendo próximamente. Así que será hasta una próxima entrevista con otra leyenda del fondismo. Quiero también, antes de despedirme, agradecerle a mi esposa, que es doctora, médica, Ajá. fisióloga. Oh, sí. Ella se especializó en el estudio de grado de ella fue de los deportes en altura. Ella ha sido muy especial en mi vida. Tengo 2 hijas, tengo una nieta y eso es parte de mi felicidad. Muchas gracias. Hasta la próxima.